Entonces vamos a la escritura. Estamos en el capítulo 15 de Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante, muy cortito, el más cortito de todo el libro. Y vamos a ver que es como un preámbulo final a lo que vamos a llamar las siete copas las siete copas de la ira, que es el juicio final. El juicio final, el fin de los tiempos, nuevos cielos y nueva tierra. Esto va a venir después que el Señor ejecute todo este juicio, ¿no? Entonces, como siempre, mis queridos hermanos, aquí están las cosas que debemos recordar y vamos a seguir repitiendo esto, por favor, porque hay mucha confusión, muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis, y lo importante para nosotros son estas cuatro cosas, ¿ok? Así que interiorícela. Usted sabe que Cristo va a venir, eso es sí y sí, que los que estamos en Cristo, los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, vamos a resucitar, una herencia incorruptible, vamos a tener nuevos cuerpos, estaremos con Él para siempre, y que viene juicio, y eso es lo que vamos a dar hoy. Vamos a dar lo que sucede un poquito antes del juicio, antes de que el Señor derrame su ira, por decirlo así, en el juicio final, ¿no? Y eso es sí y sí, es inescapable, ¿okay? Cualquiera que sea su posición escatológica aquí en Apocalipsis, no importa, el Señor viene a dar juicio, así que hay un juicio futuro, y claro, tendremos nuevos cielos y nuevas tierras. Así que acuérdese lo que hemos dicho, tenemos que nosotros entonces, los que estamos aquí, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, estar trabajando en la obra del Señor, sembrando buenos frutos para cosechar en abundancia en ese día, ¿no? Y tenemos que estar siempre a la expectativa de que el Señor va a venir. No es que va a venir mañana, ¿verdad? Aunque puede venir mañana, pero el Señor quiere que vivamos de esa manera. Es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida, que estemos a esta expectativa, trabajando firmes y constantes en la obra del Señor. Eso es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y así se vive a la expectativa, viviendo en santidad, ¿no? Apartándonos del mal, predicando el evangelio a otros, misericordia, bondad, justicia a los demás, a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Esa es la manera de vivir en expectativa de la venida del Señor. No es que vamos a estar así pendientes, ¿verdad? Bueno, el Señor viene mañana, a ver. No, tenemos que nosotros estar trabajando y obedeciendo los mandamientos del Señor. Es la única manera de vivir en el estilo que el Señor requiere que vivamos. Amén, hermanos. Bueno, entonces, un pequeño repaso. El capítulo, vamos a repasar 12, 13 y 14 bien rapiditos, porque todos están conectados, ¿no? Vimos el capítulo 12, el triunfo final del Señor sobre Satanás. Ya vimos todo lo que pasó ahí. Satanás es expulsado de tener acceso al cielo, ¿no? Porque ya él antes había sido expulsado de la presencia de Dios, como dice Ezequiel, Isaías, pero él iba y venía, ¿no? Entonces iba a acusar a los hijos de Dios, pero ya ni eso le queda, ¿no? Porque en la cruz de Cristo fue derrotado totalmente, una derrota que hemos catalogado como aplastante, ¿verdad? Victoria sobre la muerte, sobre el que tenía el imperio de la muerte, sobre el demonio. Entonces, el diablo, al darse cuenta que hay una puerta que se ha abierto, como nos describe la Escritura, el velo ha sido desgarrado, ¿no? Y ahora hay una puerta al lugar santísimo, que es donde habita Dios, ¿verdad? Este es el templo terrenal, ¿no? Pero es todo un simbolismo. El Señor ha abierto una puerta para todo aquel que quiera venir, ¿verdad? Todo aquel que quiera venir puede tener acceso a esa gracia por medio de la fe en su Hijo. Y Satanás no está contento y hace una tremenda batalla, una batalla espiritual en lugares celestiales. La vimos aquí y una vez más es derrotado. Entonces, ahí es arrojado a la tierra, y esa es la esfera de operación, la esfera de operaciones de Satanás, desde que Cristo vino hasta hoy en día, y así será hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, ¿qué hace Satanás? Pues persiguiendo a los descendientes de la mujer. Recuerden, la mujer representaba a Israel,
Pues ¿quiénes son los descendientes? Nosotros. Y así ha sido a través de la historia. Satanás siempre ha perseguido a los creyentes, siempre, hasta hoy en día. Hay persecución hoy en día y hay distintas maneras de cómo él lo hace, ¿no? Así que eso ya lo vimos. En el capítulo 13, entonces, describe los instrumentos que va a utilizar Satanás, esto ya en un contexto futuro, ¿no? Los instrumentos que va a utilizar en este tiempo, cuando llegue este derramamiento de la ira de Dios, ¿no? Y este periodo de 3 años y medio, describe 2 bestias. La bestia que va a tener un poder, digamos, civil, de gobierno, y otra bestia que se le llama el falso profeta, que es más del aspecto, digamos, religioso, ¿no? Y esto vamos a hablar un poquito en unos minutos. Ahora, ¿por qué Satanás, digamos, por decirlo así, decide, ¿verdad?, perseguir a los creyentes? Bueno, es que no le queda otra, ya no tiene acceso a Dios ni nada, ¿no? Y solamente opera aquí en la esfera terrenal. Bueno, pues como esa puerta está abierta, dijimos, ¿se acuerdan? Pues él lo que quiere ahora es evitar que los más posibles entren por esa puerta. Por eso el Señor dice que nos tenemos que esforzar por entrar por el camino angosto, ¿verdad? Porque Satanás está todo el tiempo tratando de evitar que los más posibles vayan por ahí, ¿no? Entonces, Satanás quiere evitar la expansión del evangelio, sabe que le queda poco tiempo, lo vimos aquí en Apocalipsis, y simplemente en términos sencillos, él quiere llevarse a los más posibles con él, ¿okay? Él quiere que los menos posibles sean salvos, mientras Dios quiere que los más posibles sean salvos. Y por eso es que él nos ataca, ¿no? Entonces, él quiere evitar la expansión del evangelio, la salvación de los más posibles. Y esto es lo que yo llamo la batalla espiritual. Esa es la verdadera batalla espiritual. Y tengo pensado predicar un poquito sobre la batalla espiritual, un poquito sobre la armadura. No tanto exponer la armadura, pero ¿qué es la batalla espiritual en sí? Porque Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre, ¿no?, sino contra principados y potestades en lugares celestiales, huestes de maldad. Bueno, ese es precisamente, cada batalla tiene un objetivo, ¿verdad? Cuando uno va a una batalla, el objetivo tiene un objetivo, y no me refiero a ganar. Hay un fin, un objetivo para conquistar algo o obtener algo, ¿verdad? Pues la batalla espiritual entre Satanás y los hijos de Dios es para obtener nosotros la salvación o que Él se lleve, ¿verdad?, a lo más posible. Ese es el objetivo que Él tiene, y nosotros hemos sido comisionados, escuche bien, nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, somos soldados de Cristo, ya eso lo dimos. Y nosotros estamos en el frente de batalla. Por eso Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre. Escuche bien, su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, en la fe, su familiar, su patrón, ellos no son su enemigo. Satanás es su enemigo. Y lo que hace Satanás es que nos pone en contra los unos con los otros. Esa es una de sus tácticas, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo tenemos bastante claro. Las bestias las describimos también. La primera es como un gobernante, esto es en el futuro, recuerden, una persona que va a ejercer un gobierno civil, digamos, unas naciones que se van a juntar, le llamamos el nuevo orden mundial. Y por ahí vamos, como he dicho, por ahí vamos. Esto se está cocinando ya, yo lo veo venir claramente. A lo mejor no nos toque, quién sabe, ¿verdad? Pero el mundo se va a unir más y más en una falsa paz. Y lo que va a suceder es que el hombre va a decir, ya ves, no necesitamos a Dios. Mira cómo estamos unidos y hay paz en el mundo. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ese le llamamos el anticristo, ¿verdad? El anticristo, que es el nombre que Juan le da a este ser, ¿no? Y la segunda bestia vendrá del lado de la religión, poder religioso. Hay muchas religiones. Usted le pregunta a una persona que no es creyente, digamos, y a veces nos dice, ¿de qué religión tú eres, verdad? Y usted le dice, bueno, yo soy seguidor de Cristo, yo no soy de ninguna religión. No, pero ¿de qué religión tú eres, verdad? Y no entienden, porque ese es el punto, ese es el término que utilizan para describir, que es un invento del hombre realmente, para describir todas estas variedades de creencias que existen, ¿no? Entonces,
yo veo aquí que este falso profeta va a ser como una unión de todas estas cosas. Y también esto ya está pasando, ¿okay? Van a unir a los musulmanes con los judíos, con los protestantes, con los católicos, con los budistas. Eso ya está sucediendo. Están habiendo concilios, están habiendo reuniones. Se ha hecho creo que es un centro, creo que está en Israel, si no me equivoco, que se le llama del pacto abrahámico, y ahí están representadas todas las creencias. Ahí están los musulmanes, ahí están el judaísmo, ahí están todos. Y esto va a ser algo que esta persona que va a tener una influencia tremenda, ¿verdad? Religiosa, digamos, va a tratar de unir. Y una vez más, mira, ya ves, podemos vivir, las religiones pueden vivir en paz, ¿verdad? ¿No ha visto usted esa calcomanía en el carro, ¿verdad? Que tiene los diferentes símbolos, ¿verdad? ¿Y cómo es que dice? Ajá, exacto. Entonces, como si ese fuera el problema, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder, ¿no? Todo se va a juntar, el mundo va a vivir bajo una falsa paz, ¿verdad? Y después, pues sacarán las uñas, como lo describe aquí Apocalipsis, ¿no? Entonces, en el capítulo 14 nos describe unos ángeles. Todo esto, acuérdense, es una visión que Juan tiene, es algo simbólico, exhortando a las personas, a los moradores de la tierra, que no adoren a la bestia, que no caigan en ese engaño, ¿ok? Y si caen en ese engaño, dice que van a sufrir. Déjeme leerle aquí el versículo 14, el capítulo 14, porque esto es relativo a lo que vamos a dar hoy. Dice: él también, el que adore a la bestia, ¿verdad? Y reciba su marca y todas estas cosas, dice, beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de la ira. ¿Ok? Entonces, hasta el último momento el Señor está tratando de salvar a lo más posible, está exhortando, no hagan esto, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 14. Ahora, vamos a dar un poquito cómo esto aplica a nosotros hoy en día, ¿ok? Eso lo veremos más tarde, ¿no? Entonces, vimos también la perseverancia de las personas que resistieron a la bestia, que no tomaron la marca, ¿ok? En ese tiempo, son 3 años y medio que dura toda esta cosa. Y la perseverancia ha sido un tema básico aquí, un tema central, diría yo, en Apocalipsis. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 nos está diciendo el Señor que los que verdaderamente están en Cristo perseveran hasta el final. Y yo creo que ese es un tema central de Apocalipsis que todos podemos sacar de ahí. Y hoy vamos a verlo otra vez. Y me parece que es un mensaje bastante claro que el Señor quiere para todos nosotros, ¿no? Bueno, y ahí en el capítulo 14 hay un pasaje interesante que dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. O sea, desde ese punto en adelante, ¿no? Y explicamos que en su contexto inmediato, pues se puede ver como desde esos tiempos en adelante, pero yo expuse que independientemente de lo que usted crea, a través de la historia, todos los que mueren en Cristo son bienaventurados, ¿sí o no? Y están en la presencia del Señor. Pues por lo tanto, yo creo que esto alude de aquí en adelante, es desde que vino Cristo hasta hoy en día y hasta que vuelva. Todas las personas que perseveren hasta el final y mueran en Cristo y no le den lugar a la bestia. Y vamos a ver que hay bestias y siempre ha habido bestias a través de toda la historia. Ese es un concepto que vamos a ver hoy. Entonces, todas las personas que perseveren hasta el final, pues son bienaventurados, ¿no? Son bienaventurados. Así que yo creo que esto viene desde Cristo en adelante. De aquí en adelante es desde Cristo en adelante. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, ok. Entonces, al final se describen 2 ciegas, ¿no? 2 ciegas, la primera del Hijo del Hombre, y esta la comparamos con la parábola que está en Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que hay una ciega, vienen los ángeles a cegar, y Juan describe que ve a uno como hijo de hombre
que obviamente es el Señor Jesucristo, que se autodenominó él mismo muchas veces el Hijo del Hombre, ¿no? Y esto alude a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿no? Donde Daniel ve la visión del anciano de días, que representa a Dios, y uno como hijo del hombre que se le acerca y se le entrega todo el poder, toda la gloria, se le entrega el reino y su reino no tendrá fin. Pues ese es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, obviamente, ¿no? Pues ahí está el Señor Jesucristo y dice que está sentado en una nube, y ya hemos visto una vez más que este lenguaje simbólico de que Dios está en las nubes o cabalga en las nubes o viene en las nubes, en el Antiguo Testamento en varios lugares se utiliza como lenguaje de juicio. Ahí le doy unos ejemplos, ¿verdad? En Isaías 19, en Nahum 1, y hay otros. Antes de traer juicio a las naciones, Dios viene en las nubes para traer juicio. Y ese es el retrato que vemos aquí. Ahí está el Señor Jesucristo en las nubes y viene a traer juicio, ¿no? Es la misma cosa. Ahora, también dijimos que la palabra aquí madura, que dice la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa palabra no significa que está lista, sino significa marchita. Fuimos al griego y la palabra en griego es esa que está ahí, y significa que está marchita, que está seca, que no sirve para nada. Entonces eso nos dio quizás una ventana a entender esto mejor, que es una siega de juicio también, una siega de juicio. Y cuando vamos a la parábola del trigo y la cizaña, ahí en Mateo 13, la explicación que da el mismo Señor Jesucristo, ¿ok? Pues dice que la cizaña fue arrancada primero, ¿no? La cizaña fue la que se arrancó primero. Entonces concluimos que esta siega es de juicio. Hay algunos que dicen que no. Bueno, pues como siempre digo, sea feliz, ¿verdad? Esto no es muy importante, pero yo someto que es una siega de juicio por lo que dice la Escritura, ¿no? Y la segunda siega definitivamente es de juicio, es una siega de uvas, de la viña y de vendimia, ¿no? Y la palabra maduras, que es utilizada otra vez, es otra palabra en griego, ¿no? Y esta sí significa que ya las uvas están maduras. Y usted puede decir, bueno, pues estas son la siega de los hijos de Dios. Pues no, porque ahí lo dice claramente, dice que el Señor va a venir y las uvas, dice aquí, van a ir al gran lagar de la ira de Dios. Estas uvas que están listas, que están maduras, las van a poner en el lagar, que era donde se pisaba la uva para sacar el jugo y hacer el vino, ¿no? Entonces, este lenguaje está explícito, casi literal, en Joel capítulo 3, versículo 13. El mismo. Así que lo leímos la vez pasada y yo le pongo todos estos versículos a usted ahí para que usted vea y los estudies, ¿no? Y sepa que lo que estamos diciendo aquí pues es de acuerdo a la Escritura, no son opiniones mías. Entonces, Joel utiliza este lenguaje, el lenguaje de juicio, el mismo lenguaje, ¿ok? Así que es un juicio que viene, son dos siegas de juicio. De hecho, ahí termina en el versículo 19 y 20, que fue pisado el lagar, ¿verdad? Y el lagar salió mucha sangre, tanta sangre que llegaba hasta los frenos de los caballos. Esto es lenguaje simbólico, una vez más, ¿no? O sea, va a ser una cosa terrible lo que va a suceder, ¿no? Las conclusiones que dimos en estos capítulos, ¿okay? Era que aquí vemos una vez más el triunfo de los que perseveran hasta el final. Una vez más lo vemos aquí y lo vamos a ver hoy otra vez, ¿no? Vemos el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está exhortando que no adoren a la bestia, que no hagan eso, ¿verdad? Y bueno, ese es el amor y la misericordia. Y por supuesto vemos el justo juicio de Dios. El que no se arrepiente pues va a estar sujeto a la ira de Dios. Y el amor y la justicia de Dios, mis queridos hermanos, tenemos que entender esto muy, muy claramente. No va uno por encima del otro. Dios es amor, claro que es amor, pero que de ninguna manera va a tener por inocente al malvado. Entonces no podemos poner una cosa por encima de la otra. La justicia de Dios va a ser sí y sí. Y va a ser justa, va a ser justa. Y a veces esto es muy difícil para nosotros como de entender y absolver, ¿verdad? Y ver estas cosas terribles. Pero créame que Dios es justo, Dios es santo. Todo lo que hace Dios es correcto, no comete errores. Amén. Por más fuerte que nos parezca a nosotros, es así.
estas personas, bueno, la bestia ni se diga, Satanás y sus bestias, ¿verdad? Esos van al lago de fuego, pero los que sufren la ira de Dios, los seres humanos, no quisieron tener nada que ver con Dios y adoraron a la bestia. Bueno, pues si la bestia, quieren ir con la bestia se van a ir, hermanos, ¿verdad? ¿No es eso justo? Usted me dice. Siempre buscamos aplicaciones aquí para nosotros, ¿verdad? El conocer la perseverancia, que ya la hemos conocido, como dije, desde el capítulo 1, ¿verdad? Eso nos debe a nosotros arraigar más en nuestra fe. Eso nos debe a nosotros causar que si perseveramos hasta el final, pues tendremos estas recompensas tremendas, no pasaremos por estas calamidades, ¿verdad? Y nos debe dar incentivo para que sigamos viviendo en santidad y trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿No le da eso incentivo a usted? A mí sí, hermano, no sé, ¿verdad? Yo no quiero tener la marca de la bestia, créame. También aquí el conocer el amor de Dios, como lo hemos conocido, también nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes en esa perseverancia, sabiendo que Dios nos ama, que está con nosotros. No importa lo que veamos, no importa las calamidades que pasemos en este mundo, los problemas, los retos, porque les voy a decir una vez más, hay bestias. Hoy en día hay bestias y siempre ha habido bestias. Y las bestias están contra nosotros. No importa por lo que usted esté pasando, usted sabe que Dios lo ama y está cerca, está con usted. ¿Okay? Y todo tiene un propósito, un buen propósito, dice la Escritura. Si usted ama al Señor, todo trabaja para bien. Amén. Y por supuesto, conocer el justo juicio de Dios, que Dios es justo en todos sus caminos, que es juez, nos ayuda a dos cosas. Primero, a tener temor, ¿verdad? Tener temor de Dios porque Él es el juez, obedecerle. Y segundo, a tener amor por los que están perdidos, por los que no conocen a Cristo, por los que están en tinieblas, porque no queremos que pasen ellos por esto. Si Dios no quiere, nosotros tampoco, ¿verdad, hermanos? Usted no quiere, aunque sea la persona que más gorda le caiga a usted. ¿Verdad que sí? Por eso el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, hermanos. Y tenemos que mostrar amor por los perdidos. El evangelismo, es una obra de amor, ¿no? Bueno, pues entonces vamos al capítulo 15, que es el último preámbulo antes de la copa de la ira. Todos estos capítulos son una introducción. Aquí empiezan sus notas. Una introducción al juicio final y definitivo que Dios va a ejecutar sobre el mundo. ¿Okay? Esto vendrá después en el capítulo 16 en adelante, cosas muy interesantes que van a suceder. Ahora, mire esto, qué interesante. Me di cuenta que esta introducción, ¿okay?, que comprende 12, 13, 14 y 15, comienza en la séptima trompeta. Usted sabe que todavía estamos en la séptima trompeta, ¿verdad? Eso fue lo que yo me di cuenta, porque no ha habido otra cosa. En la séptima trompeta, el día de la ira del Señor, el anuncio que se hace en la séptima trompeta, de que viene el Señor a redimir a sus santos, a hacer juicios y todas estas cosas que dijimos, todavía estamos en eso. No hemos pasado a los próximos juicios, ¿verdad? Entonces, esto le llamamos el tercer ay, que está aquí en el capítulo 11. Dice el versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto, y el séptimo ángel, versículo 15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Todavía estamos ahí, ¿verdad? Entonces, no hemos pasado, lo próximo va a ser las copas, ¿no? Pero estamos en la séptima trompeta. Ahora, ya hemos dicho que todos estos eventos que hemos estado describiendo aquí ocurrirán en un periodo de 3 años y medio, ¿ok? De 3 años y medio. Los 7 sellos, las 7 trompetas. Ahora, noten también que las 7 trompetas están contenidas en el último sello. Si usted lee el último sello, simplemente anuncia las 7 trompetas. Eso es lo que hace el último sello, ¿no? Y por supuesto, las 7 copas de la ira contenidas en este tercer ay o en la séptima trompeta. La séptima trompeta contiene las 7 copas. ¿Me explico, hermanos?
Entonces, todo esto va a suceder en un periodo de 3 años y medio. Algunos lo ven como 21 juicios, 7, 7 y 7. Lo puede ver así si quiere. Otros creen que hay relación. Yo creo que hay cierta relación. Por ejemplo, los primeros 4 sellos son similares a las primeras 4 trompetas. El punto es que suceden en este periodo de tiempo, y es un periodo donde Dios va a hacer cosas para llamar la atención del hombre, para que el hombre se arrepienta y que estemos pendientes a esas señales, los que estén en ese tiempo, ¿verdad? Aprendan a reconocerla y tomen nota de esto, ¿no? Entonces el capítulo 15 es el último capítulo de esta introducción que creo yo mejor prepara al lector para entender lo que viene después, ¿ok? Porque ya aquí estamos prestos a que venga la ira del Señor y la revelación de su justo juicio. Bueno, entonces Juan dice aquí que ve una visión. Recuerden que Juan está, desde el capítulo 4, Juan está en una visión celestial. Y dice, y miré y vi aquello, y miré y vi esto, y oí aquello, y todo es una visión celestial, ¿no? Que el Señor le está dando una revelación de cosas que van a pasar en el futuro, ¿ok? Entonces, tiene aquí una señal, ve una señal compuesta de 2 visiones, señal compuesta de 2 visiones. La primera son 7 ángeles que tienen 7 plagas. 7 ángeles que tienen 7 plagas, y mire cómo la describe: grande y admirable. ¿Okay? Grande y admirable. Esa palabra o el contexto ahí es asombro, maravilla. Es para indicar que es una señal importante que debemos prestar atención, ¿no? Describe la vestimenta de los ángeles, etcétera, etcétera, y que tienen 7 plagas estos ángeles. Ahora, las plagas las describe como ¿qué? Como postreras, ¿verdad? Las 7 plagas son postreras, las últimas, ya no va a haber más oportunidad, ¿no? Estas son ese es el último decreto del Señor, y esto es lo que va a suceder al final, antes de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿verdad? Son las últimas plagas, el último juicio del Señor, digamos. Esto ya hemos visto que muchas personas ven que esto sucedió ya en el juicio contra Jerusalén. Para esta audiencia del primer siglo pudo haber sido así, ¿verdad? Usted sabe que el Señor destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, fue una cosa terrible, fue algo descrito por Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos. Tiene unas descripciones, yo he leído pedacitos, ¿verdad? No he leído el libro, no lo tengo, pero hay citas del libro que describen una catástrofe tremenda que sucedió ahí. Y está bien, ¿verdad? Lo podemos ver así. Pero como dije, viene un juicio final. Esto es un botón de prueba. Esto fue un botón de prueba de lo que el Señor va a hacer con el mundo entero. Porque Jerusalén o Israel, por decirlo así, rechazó al Mesías. Lo rechazó, lo mató, ¿verdad? Y el Señor trajo juicio contra ellos por hacer esto. Bueno, pues hemos pasado ya 2000 años de esto y seguimos rechazando al Mesías. Seguimos rechazando, seguimos blasfemando, y la paciencia de Dios tiene un colmo. La Escritura lo dice claramente. Y cuando la paciencia de Dios llegue a ese colmo, pues entonces va a venir un juicio contra la humanidad completa. Ya no es Israel, porque ya podemos decir que Israel, en el sentido bíblico, después de Cristo, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está compuesto de creyentes en Cristo, tanto de judíos como gentiles. De 2 pueblos hizo uno, ¿no? Entonces no hay judío, no hay gentil, dice Pablo. Entonces el juicio final va a venir contra toda impiedad, nos dice Romanos 1, toda injusticia, contra los pecadores no arrepentidos que terminan adorando a la bestia, porque eso es lo que quieren hacer. Esa es la voluntad de ellos, ¿verdad? Y Dios, que es un caballero, pues está bien, te vas con la bestia entonces, ¿no? Entonces viene un juicio final, sí y sí. La otra visión es un mar de cristal mezclado con fuego, y dice que ve a los que habían vencido a la bestia. Aquí viene otra vez, ¿verdad? Los que vencieron a la bestia son los que perseveraron, ¿ok?
Entonces, el mar de cristal, ya lo vimos en Apocalipsis 4, versículo 6, en una visión también, y dice que está al frente del trono de Dios. Y lo que tenemos que entender en este lenguaje simbólico es que Juan, las palabras que tiene Juan, el vocabulario limitado, esta es la mejor forma que lo puede describir. Un mar de cristal, no es un mar literal. Es algo tan hermoso, tan luminoso, tan transparente, que es el único vocabulario que él puede usar es mar de cristal, ¿verdad? No sé qué vocabulario utilizaríamos nosotros si lo vemos, ¿verdad? Pero es la manera que describe esto que está frente al trono de Dios. Y como está frente al trono de Dios, pues sabemos que la visión es delante de su trono, ¿no? En el trono celestial. Ahora, dice ahí, a los que habían vencido a la bestia. La pregunta es, ¿cómo se vence a la bestia? Aquí estas cosas que vamos a decir son bien importantes, hermanos. Esto aplica a nosotros, ¿ok? ¿Cómo vencieron a la bestia? ¿Cómo se vence a la bestia, no? Pues mire, perseverando hasta el final. ¿Usted sabe cómo? Con su muerte. Con su muerte. Así se vence a la bestia. Eso es una ironía tremenda, ¿ok? Si usted vive su vida fielmente, en santidad, sirviendo al Señor, haciendo lo que tiene que hacer, amando misericordia, haciendo justicia, siendo luz al mundo, resistiendo toda tentación, resistiendo todo ataque del enemigo, hasta su muerte, usted vence a la bestia. Esa es la aplicación para nosotros. Claro, en el contexto inmediato, en estos tiempos, ¿verdad? Este ser, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Pues también van a ejercer influencia, y aquellos que no se sometan los van a matar, lo dice ahí. Pues así lo vencen con su muerte. Y déjeme decirle, bueno, esto lo voy a decir un poquito más tarde, pero así se vence a la bestia, perseverando hasta el final. Es la única manera de vencer. ¿Me explico, hermanos? Ok. No crea que usted va a ganar una batalla aquí, ya gané, ya vencí a la bestia. No, esto es hasta su muerte, hasta el último suspiro. ¿Ok? El concepto que podemos sacar de aquí es que la perseverancia, una vez más, nos lleva a la victoria final sobre el enemigo. Y es entonces compensada esta victoria con una herencia incorruptible e inmortal en la presencia del Señor por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la recompensa de permanecer firmes, fieles hasta el final, de la victoria sobre la bestia, ¿okay? Hasta nuestro último suspiro, ¿no? Ahora, aquí viene lo importante, hermanos. Escuche bien, por favor. Juan describe aquí que ve este mar de cristal, ¿verdad? Y a los que vencieron a la bestia, ¿no? Los vencieron, no tomaron su marca, ¿verdad? Dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre, ¿verdad? Pues usted puede decir, bueno, en ese tiempo hay personas que van a vencer, que no se van a someter. Pero yo voy a someter que esto aplica a toda la historia desde Cristo hasta hoy y hasta que Cristo venga. Eso es lo que yo voy a someter, ¿okay? Y yo creo que estas personas que están ahí en ese mar de cristal son todos los creyentes desde Cristo, ¿okay? Hasta ese tiempo. ¿Usted sabe cuántos hermanos de nosotros, hermanos preciosos, en ese primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, murieron por causa del evangelio horriblemente, la persecución que hubo? Echados a las fieras, como ya descrito, quemados vivos, ¿okay? Utilizados como lámparas, ¿verdad? Para alumbrar. Los quemaban vivos, los echaban a las fieras, los crucificaban. Mire, Nerón era una bestia, a mí no me cabe la menor duda. Nerón, como dijimos, el 666, su nombre representa ese número, una bestia. Pero hubo más persecuciones, hubo más bestias, y sigue habiendo bestias hoy en día. Y con esas son las que tenemos que luchar nosotros. Hay distintos tipos de bestias, ¿no? Entonces, aquí yo creo que son todos los creyentes, ¿no? Tanto los que no tomaron la marca en ese tiempo, ¿ok? Pero también los que no tomaron, escuche bien esto, los que no tomaron la marca a través de la historia, ¿ok?
de la historia. Bueno, pero Kenny, ¿qué estás diciendo? Porque aquí hay una marca en específica, una bestia en específica. Bueno, pues ya se lo he explicado un poquito. Yo lo veo esto, hermanos, que siempre ha habido bestias, siempre ha habido anticristo, ¿ok? Esto lo vamos a ver aquí en un minuto. Siempre los creyentes hemos tenido que luchar contra alguien o contra algo, ¿ok? Y es contra el enemigo y sus tentaciones y sus ataques y su objetivo de que nosotros no prediquemos el evangelio para que los menos posibles se salven. Eso ha sucedido así a través de toda la historia. Todas estas persecuciones que ha habido hasta el día de hoy, porque hay hermanos preciosos de nosotros que están sufriendo persecución en estos mismos instantes. Hoy en día, algunos mueren, algunos son torturados, encarcelados. Esto no ha parado, ¿ok? Ahora, hay otros tipos de persecución, ¿no? Para nosotros quizás son otras cosas. El desánimo, el desaliento, cuando nos pega una enfermedad, cuando sufrimos retos, tribulación, angustia, sufrimiento, por la razón que sea. Todo eso son bestias en nuestras vidas que tenemos que aprender a luchar nosotros contra ellas. Yo creo que si usted se mantiene fiel, ¿verdad?, y persevera hasta el final, usted va a estar ahí en ese mar de cristal. Amén. Como dije, a través de la historia entonces ha habido muchas bestias. Juan le llama a esto el espíritu del anticristo, ¿okay? Eso está en Primera de Juan 2:18. Y si usted va a ese pasaje, usted se va a dar cuenta que Juan dice: han oído decir que el anticristo viene, pero ya está aquí, dice. El espíritu del anticristo ya está aquí. Hay muchos anticristos, siempre ha habido anticristos, por eso digo, siempre ha habido bestias. Ahora, el contexto de Juan es muy importante entenderlo ahí, porque él define el espíritu del anticristo a todas aquellas personas que niegan la verdadera identidad de Cristo. Y dice: todo el que niega que Jesucristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo. Esto es extremadamente importante, ¿ok? En el contexto de Juan, esto se refiere a los llamados gnósticos, que decían que Jesús no vino en carne porque la carne es contaminada y no puede ser, porque Jesús era santo, que era como un espejismo, decían ellos, ¿no? Y no creían en la humanación, ¿verdad?, o la encarnación de Dios. Esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque Juan le dice: si tú no crees eso, tú tienes el espíritu del anticristo. Ahora, esto yo lo voy a expandir a cualquier creencia, a cualquier secta, a cualquier religión, cualquier filosofía que niegue la verdadera identidad de Cristo. Y mire que hay muchas por ahí, ¿ok? Hay algunos que dicen que Cristo fue creado, que es un Dios más pequeño. Otros dicen que es hermano de Satanás. Otros dicen que no, Jesucristo no puede ser Jehová del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es malo, es un homicida, es un mentiroso. Pues tenga cuidado, porque eso es blasfemia. Eso son herejías. Y si usted niega la verdadera identidad de Cristo, tiene el espíritu del anticristo. ¿Okay? A eso es lo que voy. Entonces, estos son bestias. Estas bestias nos hacen creer estas cosas, ¿verdad? Y nos tientan y nos llevan a que nosotros seamos atraídos a estas falsas doctrinas. Tenga cuidado, mire que esto se está complicando bastante, hermanos. Inclusive dentro de los mismos círculos supuestamente cristianos. Solo tiene que ver las redes sociales y el desorden que está pasando ahí. Entre hermanos debatiendo posiciones aquí escatológicas, ¿verdad? Que no sirven para nada realmente, ¿verdad? Que si uno cree que hay rapto y el otro no, o los 1000 años y el otro no, y se pelean entre sí. O otras doctrinas secundarias. Y lo que hay es un desorden, da vergüenza, mis queridos hermanos. Y esa es la bestia poniendo a los hermanos uno en contra de otro, exactamente, y no se dan cuenta de lo que como están siendo manejados, manipulados para esto, ¿no? Entonces, hay bestias, hermanos. Tenga cuidado con lo que usted oye, a quien oye. Manténgase en el marco de la Escritura, por favor. No se salga de la Escritura. Por eso aquí no nos salimos de la Escritura, explicamos todos versículos por versículo.
avalándolo con la misma escritura. La escritura se interpreta a sí misma. ¿Okay? Esto es doctrina apostólica. La doctrina de los apóstoles que quedó aquí, después siguieron los padres apostólicos, después los padres de la iglesia, y ha venido esta doctrina a través de 2000 años. Pero usted sabe que a través de esos 2000 años, ¿cuántas herejías no han surgido? Ya desde el primer siglo Juan nos dice que había herejías. Y son bestias, hermanos, son bestias. Tenemos que aprender a luchar. Tiene que mantenerse en la palabra, saber interpretarla bien, ¿okay? Orarle al Señor para que le dé conocimiento y mantenerse firme en la doctrina apostólica que está aquí. Amén. Entonces, estas bestias yo las defino como personas utilizadas por Satanás para engañar y confundir. Ahí le pongo unos pasajes, les voy a leer rapidito. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, que está aquí cerquita. Segunda de Pedro, dice versículos 15 al 18. Mire lo que dice Pedro, escuche bien por favor, si usted tiene tu Biblia puede ir ahí, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. No lo tengo proyectado, no mire ahí, ¿ok? Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, fíjese, os escribió según la sabiduría que le fue dada. Pablo, ¿ok? Como también habla de esto en todas las epístolas de la salvación del Señor, ¿no? Las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, todos entendemos eso, hay pasajes difíciles en la Escritura, ¿no? Que los indoctos y qué, e inconstantes, ¿ok? Los indoctos, los ignorantes, ¿verdad? Eso es lo que significa. Tuercen las escrituras, como también, mire, las otras escrituras. Está catalogando las cartas de Pablo junto a escrituras, ¿okay? Y estas personas tuercen las escrituras para su propia perdición, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, conociendo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, emuná, la fe firme, ¿no? Arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El mismo Pedro está diciendo que hay personas que toman las escrituras ya existentes, que es el Antiguo Testamento, ¿ok? Más las cartas de Pablo, catalogadas como escrituras también, ¿verdad? Y las tuercen, tergiversan, ¿ok? ¿Para qué? Para engañar a otros, ¿ok? Y lo hacen para su propia perdición. Por eso yo digo, por más, y esto es triste, ¿verdad? Yo siempre he batallado con esto. Una persona que niegue la verdadera identidad de Cristo y diga, pero yo creo que Cristo es mi Salvador personal. Está muy bien. Pero ¿a qué Cristo te refieres? No, es que es un Dios más pequeño, fue creado. Ese no es el Cristo que dice la Escritura. Y eso es para su propia perdición, dice aquí. Eso no lo digo yo, ¿verdad? A veces son cosas muy fuertes para nosotros absolver, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, velando, que no nos desviemos de la doctrina apostólica que hay aquí, ¿ok? Bueno, y ahí el pasaje de segunda de Timoteo es el famoso pasaje de que en los últimos tiempos la gente le va a dar comezón de oídos porque no le van a dar cabida a la verdad y se van a oír a personas que le van a decir cosas que ellos quieren oír. Hombres engañadores que tergiversan la verdad, dice. Entonces, todo esto ya está sucediendo, siempre ha sucedido, hermanos. Y hoy en día más que nunca. Y se va a ir complicando más la cosa. Tenemos que estar en la palabra, firmes, hermanos, en la palabra. Sana doctrina. Amén. Bueno, entonces los versículos 3 y 4, aquí viene el famoso cántico. Estas personas que están en el mar de cristal, dice que comienzan un cántico. Tenían cítaras que son como arpas, ¿no? Entonces empiezan a cantar y Juan describe aquí que es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿okay? Ahora,
Aquí hay un poco de debate si son dos cánticos, es un cántico, ¿verdad? Todas esas cosas, pues la gente se pone a debatir, ¿verdad? Bueno, yo les voy a someter que son dos cánticos por la sencilla razón que tenemos el artículo, un artículo definido, específico, el cántico de Moisés y el cántico del Mesías. Entonces, yo creo que son dos cánticos diferentes, y el de Moisés lo tenemos, es el cántico después de la liberación de Egipto, está ahí en Éxodo 15, del 1 al 18, usted lo puede ver y lo puede cantar también, le da su tonalidad y le pone sus acordes y lo puede cantar, ¿no? Entonces, inmediatamente que surge la liberación, empieza a cantar el pueblo de Israel. Y esto es importante y va a tener conexión con el cántico del Cordero, obviamente. Entonces, el segundo cántico es el cántico del Cordero, es decir, en honor al Cordero. El cántico de Moisés dice ahí en Éxodo que le cantaron a Jehová, ¿okay? Y el cántico del Cordero se le canta al Cordero. Y vamos a concluir que Jehová y el Cordero es la misma persona, ya usted verá. Ahora, unos creen que este cántico al Cordero está en Apocalipsis 5, 9 y 10, que está ahí en los versículos 9 y 10. Pero este cántico lo cantan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, si se acuerda, que tenían también cítaras, y lo describe como un cántico nuevo. Aquí no describe que es cántico nuevo, ¿okay? Entonces yo creo que es algo diferente, y lo tenemos aquí mismo, mis queridos hermanos. El cántico está aquí, ¿verdad? Mire lo que dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿no? Entonces, ese es el cántico. Ahora, ese es el del Cordero, ¿no? Ese es el del Cordero. Entonces, ya vimos que el cántico de Moisés celebra una liberación, ¿verdad? Una liberación. El cántico del Cordero celebra una liberación, ¿okay? Una victoria final sobre la esclavitud, ya hemos dicho, del pecado, de la muerte y sobre el que tenía el imperio de la muerte. Ambos cánticos están relacionados, ¿no? El primero proclama la liberación de Israel de Egipto por medio de Moisés, y el segundo proclama la acción liberadora de Dios por medio de ¿quién? De Cristo, ¿no? Ahora, ahí les hombré a través de la historia. Como dije, porque yo creo que todos los que están aquí en este mar de cristal son todos los creyentes de Cristo a través de la historia hasta cuando ocurra este evento, ¿ok? Entonces, estamos celebrando una victoria, una liberación. Acuérdese lo que hemos dicho siempre. Moisés era una prefigura de Cristo. Entonces, Moisés vino a liberar al pueblo de Israel, ¿ok?, de la esclavitud de Egipto, los condujo por el desierto y los lleva hasta la tierra prometida. Moisés no entra, Josué toma las riendas ahí, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo nos vino a liberar ¿de qué? De la esclavitud del pecado, de la muerte, de las garras de Satanás, nos pasa de las tinieblas a la luz y nos guía por el desierto de esta vida. ¿Y nos conduce a dónde? A la tierra prometida, a la patria celestial. Amén. Usted ve ya la conexión que hay ahí, ¿verdad que sí? Los dos cánticos están relacionados. Moisés es una prefigura de Cristo, ¿ok? En Deuteronomio 18 lo dice literalmente, ¿no? El Señor le dice a Moisés: voy a levantar un profeta como tú. A él deben escuchar, a él deben obedecer, ¿no? Ahora, vamos a ver un par de cositas nada más de este cántico. Primero, Señor Dios Todopoderoso. Este es el cántico ¿a quién? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Este es el cántico a Jesús, al Cordero. Ahora, ¿cómo se le llama al Cordero? Jesús, el Cordero, se le llama Señor Dios Todopoderoso. Próxima, dice: solo tú eres santo. ¿Quién es el único santo que hay? El único santo perfectamente apartado del mal, puro.
Dios, hermano. Esto lo acabamos de dar en Primera de Pedro, si se acuerda, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Pedro aplica la escritura del Antiguo Testamento. Está ahí en Levíticos 11 y en Levíticos 19, que dice, Jehová, Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Eso está en el Antiguo Testamento, pero Pedro la aplica ahí en su primera epístola, en esos pasajes, a Jesucristo. Léalo de nuevo para que usted vea. Está hablando de Jesucristo, ¿ok? Que nos llama a la santidad Pedro, porque aquel que nos llamó a la santidad y está hablando de Jesucristo, dijo, sed santo porque yo soy santo. Entonces, una vez más, esto es una prueba de que el Señor Jesucristo es Dios. Y la próxima es, todas las naciones te adorarán. Aquí, algunos creen que aplica al reino milenial, donde el Señor va a estar reinando de manera física y van a venir naciones a adorarlo. ¿Okay? Eso es una postura. Yo tomo más esta postura. Yo creo que todas las naciones te adorarán tiene que ver con toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todas las naciones, todo el mundo va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿cómo lo puedo saber? Porque ese pasaje de Filipenses 2, del 9 al 11, usted sabe que es una escritura del Antiguo Testamento. Pues está en Isaías 43. ¿Y quién lo dice? Dios. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Isaías 43, 25 creo que es, si no recuerdo bien. ¿Okay? Entonces, Pablo aplica esa escritura, esa adoración que es para Dios en el Antiguo Testamento, a Jesucristo. Yo creo que más claro, hermano, no podemos ser. Por eso es importante reconocer la verdadera identidad de nuestro Señor. Es el Dios encarnado. Dios se humanó, se despoja de su misma gloria, viene a tomar forma de siervo, dice Filipenses 2, del 5 al 8. Noten que ese pasaje dice que cuando se despoja, al despojarse ya es siervo. Por eso es que el Señor le ora al Padre. Por eso es que el Señor dice, el Padre es mayor que yo. Por eso es que el Señor dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Porque al despojarse de su naturaleza trina y se hace siervo automáticamente, ya no está ahí, ¿verdad? Entonces, en forma de siervo, dice Filipenses, tomó condición de hombre. Estando en este estado de servidumbre, tomó forma de hombre y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo es Dios en forma humana. El Verbo que estaba con Dios desde el principio y era Dios y vino a traer luz a los hombres. Se encarnó y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre. Y vino a traer luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, es que la Escritura es bastante clara. No bastante, es súper clara de la identidad de Jesús. Por eso no debemos tener espíritus de anticristos. Y los versículos del 5 al 8, termina aquí Juan con algo que está sucediendo en el santuario celestial. Ya hemos visto bastante el santuario celestial. Ahí está el trono de Dios, están los seres vivientes, los 24 ancianos, ángeles por todos lados, coros angelicales, una miriada de gente, millones y millones alabando, algo precioso, algo hermoso. Pero aquí sucede algo extraordinario, un poquito diferente a lo que hemos visto anteriormente, que era una hermosa liturgia de alabanza a Dios y se postraban cada vez que Dios hacía algo y todas estas cosas. Pero aquí viene el juicio, hermanos. Así que esto va a ser un poquito diferente. Dice Juan que este santuario celestial lo describe como el tabernáculo del testimonio. Utiliza literalmente esas palabras. De nuevo, vamos al Antiguo Testamento. Cuando Moisés construye el tabernáculo, así mismo se le llama. Nosotros tenemos que entender la historia judía, mis queridos hermanos.
Tenemos que ver esa cultura, esas costumbres. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Pablo, que es fariseo de fariseos, experto en la ley, en todas sus cartas, siempre está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por eso yo siempre he dicho mi opinión, ¿verdad? Que el cristianismo no es nada nuevo. El cristianismo es la culminación de las profecías del plan de Dios desde Génesis, ¿okay?, hasta Apocalipsis. Ese es el cristianismo. Este tabernáculo se le llama el tabernáculo del testimonio, y al tabernáculo terrenal, que fue construido en el desierto, pues también se le llamó igual. Ahí vemos la conexión, ¿no? Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, que este tabernáculo terrenal era figura del celestial. Hay un trono en los cielos, hay un tabernáculo en los cielos donde Dios habita, ¿verdad? Juan lo trata de describir aquí de la mejor manera posible, pero hay un lugar ahí, un lugar que es espiritual en una dimensión que no podemos ver, que ahí está el Señor, ¿verdad? Isaías ve una visión de Dios en su trono y todas estas cosas. Así que tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón, el primer templo y el segundo templo, pues son figuras del el trono celestial o el tabernáculo celestial, el santuario celestial de Dios. La palabra santuario, esto es importante también, se usa siempre para referirse al lugar santo donde Dios se manifiesta. Y la razón por la cual esa palabra es importante, ¿okay?, es porque muchas objeciones de estas sectas que niegan la verdadera identidad del Señor Jesucristo dicen, mira, es que con el Señor no se puede hablar cara a cara, ¿verdad? Y si Jesucristo es Dios, pues tú no puedes hablar cara a cara con Él, ¿verdad? Y Moisés hablaba cara a cara, y Isaías lo vio y habló con el Señor. Entonces, tergiversan las escrituras, ¿okay?, para llegar a estas conclusiones. Y lo que no entienden es que en el tabernáculo, en el santuario, Dios se manifiesta, son manifestaciones de Dios. No es Dios en toda su esencia, nadie puede ver a Dios en toda su esencia, en toda su gloria. El más cerca que estuvo fue Moisés, usted lo sabe, ¿verdad? Que el mismo Señor le dijo, no me puedes ver, te tengo que tapar. Y lo que vas a ver es la parte de atrás nada más. No sé qué vio Moisés, ¿verdad? Pero, y dice que Moisés hablaba cara a cara. ¿Cómo? El Señor descendía en forma de nube, que es lo que vamos a ver aquí. Descendía en forma de nube, era una manifestación, y así hablaba con Moisés. A veces habla por sueños y visiones, a veces se encarna, vemos teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento. A Abraham el Señor se le apareció. A Josué, aquel varón con espada antes de entrar a Jericó, que le dijo, quítate esa sandalia porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés. A Manoa, el padre de Sansón, y a su esposa, se le apareció Dios y dice, hoy hombres muertos somos porque se nos apareció Dios. Se encarna el ángel de Jehová, todos estos son encarnaciones, manifestaciones de Dios, pero nadie puede ver a Dios en su esencia completa. Eso será cuando seremos transformados, por eso tendremos nuevos cuerpos, capaces de estar en la presencia de la gloria eterna de Dios. Amén, hermanos. Entonces, sepa que el santuario es siempre un lugar que se refiere a donde Dios se manifiesta y se rinde culto. Podemos decir que esto es un santuario. ¿Okay? Y como siempre he dicho, hay que ser solemnes en el santuario de Dios, porque aquí está Dios con nosotros y le estamos rindiendo culto. Amén. Ahora, los 7 ángeles salen del santuario con las 7 plagas, dice Juan ahí. Entonces, en esta ocasión, el santuario, que dice que se abre. Después de estas cosas miré y aquí estaba abierto el santuario, pero abierto no para entrar, sino porque tenían que salir. ¿Quiénes tenían que salir? Los 7 ángeles con las 7 plagas. ¿Okay? Esa es la diferencia que vemos, porque antes era el santuario, estaba desplegado en la visión de Juan y ahí estaban las oraciones de los santos, ¿se acuerdan?
Pero aquí no, aquí ya no hay oraciones, se lo voy a demostrar. Las 7 plagas representan, esto es lenguaje simbólico, recuerden, las acciones de juicio contra el mundo que ejecutará cada ángel bajo el mandato o la dirección de Dios. Salen del santuario. ¿Quién está en el santuario? Ahí está Dios. Le imparte las instrucciones, ¿verdad? Ok, salgan. Eso es lo que estamos viendo aquí. Después dice que cuando están estos ángeles, que uno de los 4 seres vivientes que están rondeando el trono de Dios siempre, ¿se acuerdan de esos 4 seres vivientes? Son serafines, ¿verdad? Que uno de esos 4 le da 7 copas a estos ángeles, a las que vamos a llamar las 7 copas de la ira, ¿no? Una copa por cada plaga, obviamente. Son 7 ángeles, 7 plagas, pues se le dan 7 copas. Y es, de nuevo, lenguaje simbólico para describir cómo es que se va a manifestar la ira de Dios y la revelación de su justo juicio. Y si lo queremos simplificar, ¿verdad? Y entender este lenguaje simbólico, pues estas plagas se van a vertir dentro de las copas que después se van a vertir sobre la tierra, cada una a su tiempo. Pero son juicios, simplemente son juicios, cosas, instrucciones específicas que el Señor ha mandado a estos ángeles para que hagan en la tierra, ¿no? Ahora, una vez más, le leo aquí el capítulo 14, versículo 10. Las personas que no se arrepientan y terminen adorando a la bestia, a ellos también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de la ira. Eso es exactamente lo que va a suceder aquí, ¿no? Entonces, la entrega de las copas yo lo veo como una autorización final, ¿verdad?, que se le otorga a estos 7 ángeles para que las usen conforme al juicio ya decretado por Dios, ¿ok? Por cuanto, dice, están llenas del furor de su ira. ¿Qué otra palabra? Esto es una pregunta que no sé, a ver si ustedes me ayudan. Furor, ¿qué usted entiende por furor? Enojo, pero un enojo así, un enojo fuerte, muy bien, un enojo fuerte, parecido a la ira. Bueno, a ver, dice aquí furor de su ira, o sea, el furor describe a su ira, ¿no? Bueno, el punto aquí, hermanos, es que aquí vemos la justicia de Dios. Y esto es muy duro para nosotros. Yo entiendo, estos son cosas difíciles y hay un montón de pasajes difíciles, ¿ok? Que Dios decretando juicios, Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que entendamos, me puse a pensar cómo nosotros podemos quizás interiorizar y entender esto un poquito mejor. Es que estas personas, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la batalla es contra la bestia, el falso profeta, que desde el principio, desde Génesis, se ha estado rebelando contra Dios. Bueno, desde antes de Génesis, que ha querido usurpar el trono de Dios y está peleando contra Dios. ¿Okay? Y el Señor, porque quiere que los más posibles se salven, ha tenido paciencia. Pero cuando llegue a su colmo, llegue a este furor, ¿no?, el Señor dice, ya basta. Entonces, las personas que caen en esta ira es porque se han mantenido con la bestia, han preferido la bestia, han preferido las cosas de la bestia, y usted la puede definir como quiera, del mundo, lo que sea, blasfemia contra Dios, lo que sea, ¿verdad? Ateísmo, lo que sea. Han preferido eso, ¿okay?, antes que a Dios. Así que a mí no me da ningún problema, hermanos. No tengo ninguna pena por estas personas en un sentido. En el sentido de que, en este sentido, a ver si me explico bien. No voy a decir, ay Dios, yo creo que Dios es demasiado cruel con estas personas. Eso jamás lo voy a decir. La ira de Dios es justa. Pero sí me da pena porque no hicieron caso. Por eso es que el evangelismo, mis queridos hermanos, una labor de amor. Nosotros no queremos que las personas pasen por el furor de su ira. Amén.
Bueno, muy bien. Entonces, estas copas están colmadas. Una vez más, la palabra furor, como expresaron algunos, están ya desbordándose, ¿verdad? Esto indica la severidad de lo que viene. Un juicio severo es justo, severo, pero es justo, ¿verdad? Y esto está a punto de suceder. Ahora, mire esto, el santuario se llenó de humo, dice aquí. Es importante porque dice, el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar hasta que fueran consumadas las 7 plagas. Esta es una de las otras de las diferencias. Entonces, se abre el santuario para salir, se llena de humo, y el humo es la gloria de Dios, lo dice aquí mismo. Usted lea Éxodo 40, cuando se inaugura el tabernáculo, ¿qué sucede? Viene la gloria de Dios en forma de humo, en forma de nube, y nadie puede entrar. Moisés no podía entrar, nadie puede entrar. ¿Okay? Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿por qué nadie puede entrar? Pues se lo voy a explicar. Dice, hasta que no sean consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Se acabó, mis queridos hermanos. No hay oración ya. Ya no hay oración, ya no hay esperanza, no hay oportunidad de intercesión. El santuario está cerrado. Se le ha dado las instrucciones a los ángeles, ¿verdad? Juicio final y definitivo. Esa es la manera que yo lo veo aquí. Bueno, entonces concluimos con esto. Vamos a dar unas cuantas conclusiones. Como siempre he dicho, me he dado cuenta, mis queridos hermanos, que sacamos muchas cosas prácticas de Apocalipsis. Lo veo ya como un libro práctico, como cualquier otro. No tanto algo profético y algo difícil. Tenemos unas lecciones tremendas aquí para nosotros. Y en eso nos tenemos que enfocar, ¿no? Ahora, esta es importante para mí porque, de nuevo, hay cosas muy difíciles aquí. No tanto aquí, sino también en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha decretado justo juicio. Mandó a destruir a los cananeos, ¿verdad? Y dice, acaba con todos, y dice mujeres, niños y todas esas cosas. Pasajes muy difíciles para nosotros, ¿verdad? Y yo quiero que entendamos esto. Dios no está actuando en venganza. Dios no es vengativo, hermanos. ¿Okay? Aunque sí, dice, mía es la venganza, pero si usted entiende ese pasaje, está aplicado a nosotros. Tú no te vengues, yo voy a pelear por ti. No te preocupes, no te vengues de tu hermano, de tu prójimo. ¿Okay? Yo voy a hacer justicia, eso es todo, ¿verdad? Estos juicios no son en venganza. Estos juicios reclaman justamente lo que le pertenece a Dios y compró a gran precio. Es una reivindicación, ¿okay? de lo que originalmente le perteneció o le pertenece a él. Es el derecho de gobernar y reinar sobre su creación. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién las creó, hermanos? Dios. Todas las naciones le pertenecen. Mía es la tierra y todo lo que hay en ellas. ¿Okay? Pero vino el usurpador, ¿no? Y ahora Dios viene simplemente a reclamar lo que es suyo. No es venganza, es un derecho que Dios tiene de hacer eso. ¿Me explico? Ok. Ahora, importante, otra conclusión. La gracia de Dios, sabemos, tiene como fin salvar a los pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, pero en ninguna manera impedirá el ejercicio de la justicia de Dios. Tenemos que saber quién es nuestro Dios, hermanos. No tendrá por inocente al malvado. La persona que lo ha rechazado, que le ha sacado su puño, que se decidió quedarse con su bestia, ¿no? Y es lo que se merece por eso. Por eso yo siempre digo, Dios no está condenando a nadie al infierno. Dios simplemente le está dando lo que ellos quisieron. Nos dice Hechos 17, 30 y 31 que Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Pablo está predicando en el Areópago, ahí, ante un concilio de sabios en Atenas, esta estatua al Dios desconocido, y le habla de ese Dios. Y dice que ese es el Dios soberano de toda la creación, que de una sola sangre creó todos los hombres
y le ha fijado, escuche bien, el límite de sus tiempos, el límite de su habitación y el orden de sus tiempos, ¿no? Y dice, y ha pasado por alto, dice Pablo, los pecados del hombre, pero ahora, ¿por qué ahora? Porque Cristo vino, Cristo propició y ahora llama a todos los hombres a que se arrepientan. Y la palabra de Dios es muy clara. Dios no quiere que nadie perezca. Dios dice, ¿por qué quieres morir, impío? En Ezequiel. Ven y entremos a cuentas, en fin, cientos de pasajes que le puedo dar. Pero de nuevo, la palabra de Dios advierte de las gravísimas consecuencias de no arrepentirse. Léase el capítulo 13 de Lucas para que vea lo que le digo, ¿no? Ahí también tenemos Mateo 11. El Señor, usted no ha oído decir que habló más del infierno que del cielo, ¿verdad? ¿Lo ha oído decir? Pues es verdad. El Señor advirtió más sobre el infierno que del cielo, ¿no? Ahora, nosotros, los creyentes, hermanos, con esto concluimos. ¿Cómo debemos ver estas cosas? Bueno, esto nos está pintando un retrato tremendo de los acontecimientos del futuro. Esto es algo que va a venir. Nos toque o no nos toque, eso es irrelevante, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, una vez más, yo veo esto como un llamamiento en el presente a perseverar. Porque sabemos que los juicios de Dios son justos, ¿no? Yo veo esto como un llamamiento a vivir una vida santa y agradable para el Señor. Un llamado a ser santos porque Él es santo. Un llamado a no ceder ante nuestras bestias. ¿Qué bestia hay en su vida, hermano? La bestia del pecado, de la tentación, del enojo, de la ira, de la amargura. Hay bestias por todos lados. No ceda a la bestia. Y la conclusión final es que al igual que Dios, que no quiere que nadie perezca, nosotros tampoco. Y ver estos acontecimientos terribles y estos juicios que vamos a ver próximamente, nos deben incentivizar, dar incentivos para hablarle de Cristo a los más posibles. No solamente hablarle, sino mostrar con acción, amar a nuestro prójimo. Y a no pagar mal por mal. Y ya usted sabe todo lo que dice la Escritura, ¿no? Y no maldecir al que te maldiga. Ser instrumentos de luz para que esas personas tengan la oportunidad de ver la luz de Cristo en nosotros y no pasen por estos juicios. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude en este caminar. En el tiempo que nos queda, pasemos por esto o no pasemos por esto, no importa. Tenemos una responsabilidad, todos nosotros los que hemos clamado en el nombre de Jesús, lo hemos declarado nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una responsabilidad de no ceder ante la bestia o las bestias que se nos arrimen. Tenemos una responsabilidad de amar, de mostrar misericordia, justicia a los demás. Tenemos una responsabilidad de ser soldados de Cristo en esta batalla espiritual. Señor, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos como iglesia tuya, Señor. Que nos fortalezcas, nos empoderes, Señor, nos ayudes a desechar todo enojo, toda ira, toda tentación, Señor, a vencer con victoria las tentaciones, las bestias que se presenten en nuestras vidas, Señor. Porque al único que queremos agradarte es a ti, Señor. Yo te pido por cada ovejita aquí, Señor, por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, que tú, Padre Santo, te reveles con poder en cada una de sus vidas, en cada situación, en cada momento, Señor, en cada aflicción, en cada prueba, Señor. Y les dejes saber que tú estás ahí, que todo tiene un buen propósito, que se mantengan firmes y constantes abundando en la obra del Señor, porque sabemos que ninguna obra que se hace para ti es en vano, Señor. Cuida a tu amada iglesia, Señor, cuídanos y protégenos del enemigo de nuestras almas. Ayúdanos a ponernos esta fabulosa armadura para pelear esta buena batalla, Señor.
contra ese enemigo, contra esa bestia que nos acecha, Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad para tus hijos, Señor, y lo vas a hacer, y perseveraremos firmes y fieles hasta el final. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, todos decimos, hermanos, amén.